Noches, hermanos y amigos que están unidos en esta hora para escuchar la palabra de Dios, que en esta noche vamos a estar predicando. Nos gozamos en tenerles acá con nosotros, sabiendo que como hijos de Dios necesitamos ese alimento espiritual que nos fortalezca, que nos afirme en nuestra fe. Y estaba con cierta duda acerca de en qué hablarles en esta hora, pero llegué a la conclusión misma de que el tema, por los acontecimientos que se recuerdan en este día, pues era lo más recomendable. Y vamos a hablar siempre sobre la resurrección, ¿verdad? La lectura que vamos a leer en Corintios 15, 1 Corintios 15, se refiere a la resurrección de los muertos, generalizando la resurrección de los muertos, pero yo voy a enfatizar el tema a lo recordado en este día, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a estar leyendo unos versículos de la palabra y luego después vamos a pedirle al Señor, a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo ungiendo cada corazón de los escuchas, para que puedan recibir con agrado y sin ninguna duda la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Corintios 15, dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia, agradeciéndote por el privilegio, Señor, de estar una vez al aire para predicar tu santa y bendita palabra, para llevar al corazón de los oyentes, Señor, esta fe que nos mueve a nosotros a estar haciendo lo que hacemos, y que entiendan el propósito que no es en sí nuestro, sino que nosotros lo que hacemos es en obediencia a lo que tú nos ordenaste, que predicáramos este santo evangelio. Tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te suplico, unge cada corazón, que tu Espíritu Santo unja cada vida, aleluya, para que reciba esta palabra, este evangelio. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar en esta hora acerca de la realidad e importancia de la resurrección. Iniciando, mis amados hermanos, con algo muy importante, haciendo notar
que la base principal del cristianismo, por decirlo así, el centro de nuestra seguridad es la resurrección. Porque algo que nosotros que todo mundo debería de entender, que ningún otro líder, ni religioso, ni político, ni filósofo alguno, por muchos seguidores que tenga, ninguno de ellos, ninguno de los seguidores de estos personajes, de estos grandes líderes, tiene la seguridad que el cristianismo tiene. Ninguno de estos líderes tampoco podrá decir que nunca pecó, que estuvo sin pecado, que vivió sin pecado. Ninguno de estos personajes podrá decirlo. Por lo tanto, Buda, Confucio, Mahoma, líder político, Carlos Marx, Mahatma Gandhi, etcétera. Ellos murieron, pero sus seguidores hasta el día de ahora, si es posible, visitan sus tumbas o el lugar donde supuestamente están sepultados cada año, porque ellos, por reconocimiento propio de sus seguidores, no resucitaron. No resucitaron. Sus seguidores mismos lo confirman y por eso, de año en año, visitan sus tumbas. En cambio nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, muchos de nosotros de año en año, hacemos manifestación pública, manifestación de nuestra fe, aunque no esperamos cada año porque nosotros recordamos este evento porque es la máxima esperanza nuestra, es la esperanza de todo fiel cristiano. Es la confianza de todo fiel cristiano. Es lo que nos hace a nosotros creer. Es lo que nos hace a nosotros esforzarnos por adorar a ese Cristo que murió en una cruz, pero que se levantó de los muertos. Se levantó de los muertos. Y eso es lo que a nosotros nos impulsa de día en día, de año en año, y tendríamos que hacerlo mientras la vida nos dure en esta tierra. Alabar, glorificar, exaltar a aquel que resucitó de los muertos, se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Ahora nosotros vamos a ver, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, bendito Dios, fíjese bien, este punto. Hay que perseverar en el mensaje del Evangelio. Hay que perseverar en el mensaje del Evangelio, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios en esta ocasión, donde dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que Pablo está recalcando la perseverancia de los corintios y está exaltando ese sentir y está animándolos a que se mantengan así, perseverando en el evangelio que recibieron. Evangelio, amigos que me escuchan, evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. O sea que estas buenas noticias, este evangelio es
estrictamente para todo aquel que vive lejos del Señor, que vive su propia vida y bajo sus propios métodos y reglas. Hay buenas noticias, estas son las buenas noticias para ti. Por lo tanto, Pablo está recalcando esto. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en lo que hemos aprendido. Ya voy a, conforme avance en estos versículos, voy a detallar algo que es muy importante para todo aquel que cree estar sirviendo al Señor. Y tiene que comprobar, fíjese bien, la veracidad de lo que cree, porque lo que cree tendría que estar basado en este sagrado libro, Biblia. Tiene que estar seguro que lo que cree no está basado en una filosofía, no está basado en ideas humanas, sino que lo que cree tiene que estrictamente estar basado en lo que las Sagradas Escrituras dicen. Esa es la importancia, y eso está recalcando el apóstol Pablo, que lo que recibieron del Evangelio es en lo que perseveran. Ahora, tenemos que ver algo muy importante, el verso 2. También hay otro punto, dice, la firmeza en la palabra garantiza nuestra salvación. Recordemos que cuando nosotros hablamos del Evangelio, y ya dije lo que significa esto, buenas noticias de salvación, el propósito del Evangelio se basa en el propósito de Jesús cuando vino a este mundo. Evento que el mundo, gran parte del mundo, ha recordado en esta semana. Muchos han vivido, han prácticamente ¿cómo podría decirlo? Lo han visualizado por lo que hacen, dicen, por lo que han visto nuevamente. Hacen las cosas muchas veces tan reales, las quieren hacer, que hasta personas actúan para representar lo que Jesús hizo. Muchos lloran, muchos se conmueven, muchos recuerdan, pero el punto es de que pasando esta semana, pasando estos eventos, a pesar de lo que recordaron, a pesar de las lágrimas que derramaron, pasando estos días, todo queda en el olvido. Y hasta el próximo año. Es como que dijéramos, nos veremos el próximo año. Lo que Jesús vino a hacer no es para que se olvide y para que se recuerde de año en año. Lo que Jesús vino a hacer en este mundo es para que nosotros lo reconozcamos, lo aceptemos como una realidad, entendamos su propósito y podamos apartarnos del pecado y llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esforzarnos por llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer esto? Si no a través de las Escrituras. Entonces acá el apóstol Pablo está recalcando esto que dice, la firmeza en la palabra garantiza nuestra salvación. Mire lo que dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, retener la palabra significa guardarla, ponerla por práctica, no que la conozcas, sino que la guardes, que trates de practicarla. Se les enseña, se les recalca mucho a los hermanos, desde los más viejos hasta los más nuevos dentro de la congregación,
que sabiduría no es el conocimiento de la palabra. Una persona sabia no es aquella persona que se sabe la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. No. Esa es una persona que tiene un conocimiento de lo escrito. Pero sabia es aquella persona que puede saberse o conocer simplemente 2 o 3 versículos de la Biblia. ¿Y sabe qué? Y los pone por práctica en su vida para caminar de acuerdo a lo que Dios le ordena. Esa persona es sabia. La otra persona que se sabe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no pone en práctica nada, sino que usa su conocimiento para querer contradecir o para querer formar sus propios ideales y su propia forma de creer en Dios, eso no sirve. Eso no sirve. Mientras no se ponga la palabra por práctica, no podemos hablar de sabiduría, podemos hablar de cierto conocimiento intelectual de la Biblia. Pero el conocimiento intelectual de la Biblia, aunque es importante, perdería toda importancia si esa palabra no se pone por práctica, porque la palabra nos enseña que tenemos que ser oidores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Tratar de poner la palabra por práctica en nuestras vidas. Bueno, entonces el apóstol Pablo está exaltando esto y dice: la firmeza en la palabra garantiza nuestra salvación. El Evangelio de Jesucristo nos habla claro. Hay un versículo que en el mundo cristiano y muchos lo detallan de esta forma, el Evangelio en miniatura, que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios al enviar a su Hijo, y ese fue el propósito de Jesús al entregar su vida en este mundo por cada uno de los pecadores, llevando el pecado en sí mismo de los pecadores. Entonces, de esto también nos habla a nosotros. Algo muy importante, y yo sé que en esta semana esto se hace repetitivo, pero qué bueno que no tuviéramos necesidad de repetirlo y el mundo se convirtiera a Cristo. Pero mientras el mundo no se convierta a Cristo, o Cristo no venga por su iglesia, no levante a su iglesia, no arrebate a su iglesia, nosotros tenemos que seguir predicando este mensaje. Entonces, por repetitivo que parezca, volvemos a recordar Isaías 53. En Isaías 53 nos habla de una forma, fíjese bien, que nos detalla la vida, pasión y muerte de nuestro Salvador. Mire, ahí está ya un versículo, el versículo 5, vamos a leer del 5 al 12, pero antes yo sentí en mi corazón dar esta información. Fíjese bien, la información es esta. Yo siempre digo de 500 a 600 años refiriéndome a esta porción, pero no. La información exacta que se encuentra entre varios comentaristas y escritores, hay 2 tiempos a los cuales se atañe el tiempo en que esto fue escrito. Y hay una, fíjese bien, que nos dice que el libro de Isaías fue escrito por un escriba judía de la secta de los judíos, de los esenios. Los esenios existieron allá en el tiempo de los Macabeos, cuando ellos hicieron su revolución. Los esenios, alrededor del siglo 11 antes de Cristo. Cuando hablamos del siglo 11, estamos hablando de 1100 años antes de que Cristo viniera a este mundo.
antes de que Cristo entregara su vida en la cruz del Calvario. Esa es una versión. Hay escritos de donde algunos supuestamente han tomado esta versión, pero hay una versión, fíjese bien, que es la más popular. La versión más popular está en que Isaías fue escrito entre el año 701 y 681 antes de Cristo. Es la más popular. Por eso siempre digo entre los 600 años, pero podemos decir con toda libertad y con todo razonamiento entre el año 600 o 700. 7 siglos antes de que Jesús estuviera literalmente hablando en la cruz del Calvario, 700 años antes. O sea, lo que estamos hablando, y por eso aquí la palabra dice esto: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. En pocas palabras, que para creer en nuestra salvación, decir que creemos en Cristo y que creemos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, nosotros tenemos que perseverar en la palabra. Tenemos que perseverar y luchar por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. Si no, dice la Escritura que nosotros creemos en vano. En vano habéis creído. Bueno, vemos también que basándonos en eso, la Escritura dice: lo que creemos y enseñamos se basa en las Escrituras. Leamos el verso 3. Todavía no. Yo voy a estar leyendo acá. Déjenme seguir. No, vamos a leer, perdón. Porque por eso lo cité, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo que sigue. Todos nosotros, hablando de todo el mundo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Durante la historia humana, el hombre siempre hizo lo que quiso hacer. Durante la historia humana, nosotros podemos ver que el hombre siempre quiso vivir conforme a lo que él deseaba, no conforme a los requerimientos de Dios. Por eso encontramos nosotros que Dios a su pueblo, a sus hijos, a sus elegidos, hablando del pueblo de Dios, Israel, pueblo de Dios, porque sigue siendo pueblo de Dios, los castigó como un padre castiga a sus hijos. Aunque la misericordia sigue cirniéndose sobre su pueblo, pero los ha castigado. Entonces este hermoso versículo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, allá en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. Los que han estado recordando en esta semana, una de las expresiones que Jesús dijo, una de las palabras que Jesús dijo en la cruz, y es una de las que más a mí me han tocado siempre el corazón, es aquellas palabras que dijo: Dios mío, oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús
el Hijo de Dios dejó de sentir la presencia divina de su Padre, dejó de sentir la cercanía de su Padre. Él sintió una separación de él con Dios y le clama: ¿por qué me has desamparado? Yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento, yo creo que quizás los latigazos, la corona de espina, aquella lanza atravesando su costado, las burlas, todos los azotes que sufrió, yo creo que fueron mínimos en dolor. Yo creo que el dolor más grande que mi Maestro, que mi Salvador sintió sobre sí o en sí mismo, fue la separación misma de su Padre con él. Yo creo que lo que más le angustió, lo que más le dolió a él, el sufrimiento más grande de él, es haberse sentido lejos de su Padre. Un hombre dijo, no estoy seguro quién fue, no sé, recuerdo, es una de hace muchos años, parece que fue Lutero el que dio esta definición, Martín Lutero, que dice que si pudiéramos haber escuchado la respuesta del Padre hacia su Hijo Jesús, si nosotros pudiéramos haber escuchado, dice que posiblemente la respuesta que el Padre le dio a su Hijo, cuando Jesús le dijo, ¿por qué me has desamparado? Posiblemente la respuesta hubiera sido, porque tú eres David el adúltero, porque tú eres Jacob el engañador, y posiblemente hubiera dicho, porque tú eres Alberto Méndez, el inicuo, el impío, el perverso. Porque tú eres, y hubiera mencionado a cada uno de los más grandes pecadores del mundo. Porque por esa razón es que Jesús estaba en la cruz del Calvario cargando el pecado de la humanidad completa. Por eso dice ese versículo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínese esa respuesta y ese dolor que mi Jesús estaba sintiendo en ese momento. Yo creo que él olvidó el dolor de los azotes, aquel terrible suplicio de las espinas encargadas en su frente. Terrible, terrible. Yo siempre digo, tremendo. Y lo que estamos viendo al leer este versículo, mira el que sigue. Angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él humildemente caminó hacia el suplicio. Él humildemente, él no abrió su boca. Fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y repite una vez más. Y no abrió su boca. No abrió su boca. No se defendió. O sea que la muerte de Jesús, muchos dicen que perverso, que esto, cómo lo mataron, que los judíos son los culpables, que los romanos son los culpables. No. Alguien dijo en cierta ocasión, y hay un canto que dice
que si nosotros hubiéramos estado ahí, también nosotros hubiéramos participado, también nosotros hubiéramos querido apedrearlo, también nosotros hubiéramos querido golpearlo, porque Jesús no murió por casualidad, ni murió por un accidente, no, Él murió voluntariamente y su martirio, su suplicio había sido predicho, profetizado 700 años antes de que sucediera. No fue producto de la casualidad, sino que era el plan detallado de Dios para salvar a la humanidad, para salvarte a ti y salvarme a mí. Tremendo. Deberíamos nosotros de poner atención, no solamente recordarlo de año en año, como hacen los demás seguidores de sus líderes, como hacen los Buda, como hacen los demás, Mahatma Gandhi, como hacen todos ellos. De año en año recordar y hacer procesiones y visitar sus tumbas. No se trata de eso, de un simple recordatorio. Se trata de que entendamos ese amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad, por su creación. Y lo que hizo, el inmenso sacrificio de separarse de su Hijo para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Sería bueno que no solo recordáramos, sino que nos quedáramos analizando, bueno, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál fue el propósito? Mis hermanos, esto es algo grande, porque aquí dice la palabra, fíjese bien, leamos el que sigue. Bueno, ya, ok. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, óigase bien, ¿quién la contará? Por cárcel y por juicio fue quitado, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mataron. Lo asesinaron. Fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su propio pueblo fue herido. Él vino con un propósito. Llegó primeramente a su pueblo, y por su propio pueblo fue herido. Ya él lo sabía que eso iba a pasar, por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Su pueblo mismo lo desechó. Entonces, mire, y se dispuso, dice, como quien dice, fue contado, fue puesto voluntariamente, porque se dispuso con los impíos. La muerte de Jesús era una muerte que solo estaba destinada en aquellos tiempos para los criminales, para los grandes perversos de aquel tiempo, Y él voluntariamente se hizo como uno de aquellos perversos. La muerte en la cruz, amigo que me escuchas, en aquellos tiempos era una señal de maldición. O sea que el que era muerto en una cruz era contado por maldito. Un maldito. Si no estás entendiendo muy bien este mensaje, vas a pensar en que blasfemo lo que está diciendo, pero es una realidad. La muerte en la cruz, en una cruz, era en señal de maldición. Era una muerte, un destino para los más perversos de aquellos tiempos. Entonces dice, y se dispuso con los impíos, él mismo, por elección propia, su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Esto es algo que también está escrito en el Antiguo Testamento. Todo y cada uno de los eventos que vivió Jesús están detallados en el Antiguo Testamento. Hubo profecía de todo eso.
con los ricos fue su muerte, porque cuando él murió, él no tuvo ni sepultura propia. ¿Dónde a él lo sepultaron? Prácticamente fue una tumba prestada. Un hombre pudiente, que por eso mismo, por ser lo que era un hombre pudiente, fue ante Pilato y le pidió su cuerpo y lo enterró en la tumba que tenía destinada para él o para su familia. Por lo tanto, eso también es parte de una profecía cumplida. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo, Jesús sufrió todo eso, no teniendo ninguna maldad, ningún pecado sobre sí. El pecado que tenía sobre sí, cuando estuvo en la cruz del Calvario, era el suyo, era el mío, era el de la humanidad completa. Por lo tanto, mire el otro versículo, lo que la Escritura dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios el Padre permitió que fuera quebrantado. Yo antes de siempre usaba una palabra: permitió que fuera masacrado. Solo imagínese el tormento. Las comedias que hacen o las representaciones que hacen en vivo, que ven ustedes que azotan al personaje que está haciendo de Jesús, lo azotan, pero no son esos azotes. Según las costumbres de aquel tiempo, un látigo con el que castigaban a los criminales era un látigo que traía unos garfios. Y el castigo más grande, el dolor más grande, no era la fuerza con que lo golpearan, sino que como traían unos garfios, simplemente solo podían hacerle aquí. Pero al hacerle aquí, tal vez no hacían la fuerza al dar el golpe, sino al desprender el látigo, porque esos garfios se prendían en la carne de Jesús. Y para desprenderlos tenían que jalar con fuerza, y eran desgarros de la piel de Jesús. Imagínense 40 latigazos. Pero viene otra información, que según los latigazos no eran 1, 2, no, eran 1, 2, revés y derecho. ¿Cómo quedó el cuerpo de Jesús? ¿Cómo sufrió Jesús? ¿Qué dolor pudo sentir mi Jesús en aquel momento? ¿Y por qué? Por usted, por mí. ¿No le quebranta su corazón, querido amigo? ¿No reconoces verdaderamente que todo eso Dios lo permitió en su Hijo por ti? Para que tú pudieras ser salvo. Para que tú tuvieras la oportunidad de llegarte ante la presencia de Dios el Padre y decirle: Padre, perdona mis pecados, límpiame de mis pecados, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo suplico en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, para que tú tuvieras esa oportunidad, para que yo tuviera esa oportunidad. Por eso Jesús sufrió lo que sufrió. Pero hay algo muy importante, mire lo que dice acá, en el verso 3, todavía déjalo ahí, no lo voy a quitar, solo voy a leer acá. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados. Y mire lo último que dice el verso, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se había dicho antes, conforme a lo que profetizó Isaías 700 años, o si la otra versión es la más correcta, por 1000 años antes. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida, cuando él haya muerto, en expiación por el pecado, para pagar el pecado, para justificarnos de nuestros pecados. Entonces dice, verá linaje. ¿Qué es linaje? Verá descendencia. Y entre esa descendencia están nuestros hermanos. En esa descendencia está la iglesia Fuente de Vida Eterna. Y en esa descendencia puedes estar tú, querido amigo, porque dice, entonces verá linaje. Cuando él haya muerto por el pecado de la humanidad, entonces verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque por medio del sacrificio de Jesús, algo que tiene que quedar claro, y quizás por eso estamos siendo repetitivos, cuando usted abre su corazón a Jesús y pide perdón por sus pecados en el nombre de Jesús, sus pecados son perdonados. Y usted automáticamente, como dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, y por esa razón en algunas ocasiones, aunque al mundo no le guste, la Biblia nos dice, hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero ¿cómo eres o cómo fuiste o qué hiciste? No lo digo yo, no lo dice hombre alguno, lo dice la palabra de Dios, que a los que recibimos y a los que reciban a Jesús como su Salvador, le da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. El último versículo. Verá el fruto de su aflicción. ¿Por qué? En la simiente que verá después de haber muerto. La simiente somos nosotros. Verá el fruto de su aflicción, verá el resultado. Porque cuando un pecador se arrepiente, la Escritura misma nos dice que hay fiesta en los cielos. Los cielos se alegran cuando, si tú, querido amigo, te arrepientes en esta hora, abres tu corazón a Cristo, la Escritura dice que el cielo mismo se va a regocijar, haciendo fiesta a los ángeles, porque te has arrepentido. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a ser una alegría cuando un pecador se arrepiente, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo, justificará mi Hijo, Jesús, justificará mi siervo justo a muchos, todos aquellos que se arrepientan, todos aquellos que busquen el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Por eso dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aleluya, vuelve y repite. Que cuando nosotros buscamos su misericordia, el perdón por medio de Jesús, nuestras iniquidades, Cristo murió por ellas, Cristo pagó por ellas, por Él mismo son quitadas, porque Él ya pagó por nosotros. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, por cuanto entregó su vida voluntariamente, hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores porque cargó el pecado de todos nosotros. Habiendo él lavado el pecado de muchos, fíjese bien, habiendo él lavado el pecado de muchos, todos aquellos que le reciben, sus pecados son lavados. Por eso hay un canto que dice, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Porque dice, por cuanto él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre eterno, ¿no entiendes todavía ese amor tan grande que Dios tiene para ti? ¿No has entendido todavía que este tiempo no es solo para recordarlo de año en año? Estos eventos que pasaron hace un poco más de 2000 años, no son simplemente para recordarlos de año en año, sino que para que nosotros comprendamos lo inmenso de su amor por nosotros, sino que para que nosotros busquemos esa reconciliación entre Dios y nosotros por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, de aquel santo que murió por ti y por mí, aquel hombre que no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Volvamos al Corintios 15. Mire lo que dice, verso 3, una vez más, de Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está concientizando al pueblo de Corinto que lo que él les había enseñado, el mensaje que habían recibido de él, toda enseñanza que él había impartido en aquel lugar y en la cual los corintios estaban perseverando, él no se lo había inventado. Él no se lo había inventado. Él le dio ese mensaje porque ese mensaje recibió. Fíjese bien. Y dice, recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Murió de acuerdo a lo que ya se había dicho de antemano. No por una casualidad, no por un accidente, no por una equivocación, sino que ya su muerte, su sacrificio, había sido profetizado cientos de años antes, siglos antes de que sucediera, ya estaba detallada la muerte de Jesús. Lo que hablamos al principio. ¿Cuántos de los seguidores religiosos de otros que no sea Jesús podrán asegurar y podrán sentirse seguros de que sus seguidores de que sus líderes eran reales? Sus líderes están muertos. Y el evangelio que nosotros conocemos, nuestro líder, nuestro guía, está vivo. Está vivo. Él vive. Gloria al Señor. El verso 4. Y que fue sepultado, que resucitó al tercer día. ¿Y qué vuelve a decir? Conforme a las Escrituras. Aleluya. No fue producto de la casualidad. No es un invento del ser humano. Cientos de años antes había sido predicho. ¿Por qué digo cientos de años antes? Porque esta profecía de su resurrección, de su sepultura, fue predicha en uno de los salmos.
Salmo 16. Salmo 16, verso 18 al 10. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, traté de sacar la información, porque a mí me gusta prácticamente que ustedes se interesen y vean que lo que en la iglesia Fuente de Vida Eterna se predica no es una idea del pastor, no es una idea de los líderes. Tratamos de ajustarnos estrictamente a las Escrituras, enseñar todo lo que enseñamos conforme las Escrituras lo dicen. Y miren lo que dice acá en estos versículos. Y estos salmos, antes de leer los versículos, estos salmos la Escritura nos dice, los comentaristas, las pruebas arqueológicas que se han encontrado, porque se ha comprobado que lo que las Escrituras dicen prácticamente ha sido corroborado por la misma ciencia, porque los arqueólogos han ido encontrando pruebas de lo que la Biblia dice, y lo que da a conocer que la Biblia es veraz. Y si la Biblia es veraz, es digna de que la obedezcamos, es digna de que sigamos sus consejos, es digna de que nos sujetemos a los mandamientos que aquí encontramos. Los salmos, según los estudiosos y las pruebas arqueológicas que se han encontrado, nos dicen que fueron escritas entre 1450 años y 300 años antes de Cristo. En pocas palabras, fueron escritos estos salmos entre un lapso de 1050 años. Entre el año 1450 antes de Cristo hasta los 300 años antes de Cristo. Ese fue el tiempo que duraron para recopilar los 150 salmos que tenemos en las Escrituras. La mayoría de los salmos, según los estudios, fueron recopilados la mayoría en el año 1000 antes de Cristo. El salmo que estoy citando ya no pude alcanzar la investigación o no sé si hay una información detallada acerca de cada salmo en el tiempo que fue escrito. Pero la mayoría de los salmos fueron escritos entre los 1000 años. Por lo tanto, el Salmo 16, mire lo que dice. Verso 8. A Jehová, hablando el siervo escogido, hablando la profecía como que Jesús mismo estuviera hablando, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Oh. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Está hablando Dios. Mi carne también reposará confiadamente. Es como algo que habla Dios, que habla Jesús. Mire, porque no dejarás mi alma, ahí es como que Jesús esté hablando, porque no dejarás mi alma en el Seol, Seol es la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no sufrió putrefacción. Jesús se levantó al tercer día y ya estaba profetizado, porque dice, no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo, Jesús, vea corrupción. Por lo tanto, mis amados hermanos, y también señala con anterioridad que Jesús iba a estar a la diestra. Y cuando resucitó y ascendió a los cielos, ¿dónde dice que está Jesús? A la diestra del Padre.
O sea que este salmo, posiblemente escrito 1000 años antes de que sucediera la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ya había sido predicho, ya había sido profetizado posiblemente 1000 años antes. Vuelvo y repito, por eso Pablo cita una y otra vez conforme a las Escrituras, haciendo ver así la veracidad de los acontecimientos, la verdad de los acontecimientos. Increíble. Bueno, por lo tanto, fíjese bien, Pablo asegura, afirma y confirma, porque además de eso, ya en los tiempos actuales de él, cuando escribe esta carta, mire lo que dice en el verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjese bien, cita testigos presenciales de aquel tiempo. Como diciendo Pablo, lo que yo les he predicado, lo que yo les he enseñado, no es producto de mi imaginación, sino que además de eso, Cefas lo puede testificar, porque él vio a Jesús resucitado. O sea, él no habla de su propio pensamiento, de su propia imaginación, no. Él está citando, nombrando a testigos presenciales. Él no está diciendo, yo creo que alguien lo vio. No, él está diciendo, Cefas lo vio. Y después de que Cefas lo vio, también lo vieron los 12 apóstoles. Él está citando personas que todavía estaban vivas. Como quien dice, si no me creen a mí, vaya y platiquen con muchos de los que lo vieron también. Cita nombres. Y luego vemos nosotros en el verso 6, ya vamos a ir aterrizando. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo ven? O sea, no solo fue él, no solo fueron 12, sino que también se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y no está tomando una cifra por tomarla, sino que él todavía, si no le creen, si no están seguros, que vayan y pregunten. Porque miren lo que dice en la segunda parte del versículo, de los cuales muchos viven aún y otros, unos pocos ya murieron. Pero muchos de ellos están vivos, pueden testificar con sus propias palabras haber visto a Jesús después de haber sido muerto, después de su resurrección. Pablo asegura primero por las Escrituras y luego después cita testigos oculares. La verdad del Evangelio, la verdad de este hecho de la resurrección es única. Por muchos contradictores que hayan habido en la historia, nunca de los nunca han podido presentar una prueba de que la resurrección de Jesús no fue una verdad, no fue una realidad. Y por mucho que hayan querido presentar o decir, o etcétera,
Suenan por un ratito, pero después terminan quedando en el olvido estas personas que han querido negar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, tenemos nosotros que saber una cosa, que esta carta de Corintios, fíjese bien, fue escrita posiblemente entre el año 54 y el 51 después de Cristo. La carta a los Corintios. ¿Por qué cita Pablo a los apóstoles y a los 500 como testigos de lo que él enseña? Porque él aprendió en parte de uno de los testigos oculares presenciales. Pero también Pablo, si algunos conocen quién fue Pablo, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un criminal, uno que se encargaba de matar cristianos. Pero ¿por qué se convierte de corazón y por qué después entrega su vida al servicio de Dios? Predicando a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué después de haber sido perseguidor de la iglesia, asesino de los cristianos, por qué después de eso a él no le importa que lo golpeen? Hay algo tremendo. Lea las Escrituras, lea en los Hechos, vea lo que se dice del apóstol Pablo. Él sufrió casi lo mismo en su carne que sufrió Jesús. Como por 2 o 3 veces fue latigado, fue asaltado en los caminos, fue golpeado por sus perseguidores, por los opositores del Evangelio. Pero él se mantenía firme, él se mantenía seguro y pedía que los seguidores del Evangelio, por eso le está pidiendo a los corintios que se mantengan firmes, que perseveren, que no desmayen. Porque también cuando él perseguía a la iglesia que iba camino a un lugar llamado Damasco, Jesús mismo ya resucitado, posiblemente unos 20 años después de haber ascendido Jesús, Jesús mismo se le aparece en el camino a Pablo, lo hace caer al suelo y Pablo le dice, cuando oye las palabras de Jesús que le dicen, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso le pregunta, dime tú quién eres, Señor. Y Jesús le responde, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Yo soy Jesús Nazareno, aquel que crucificaron. Aquel que, si es posible, Pablo había estado cuando crucificaron a Jesús. Yo soy el mismo Jesús Nazareno. ¿Por qué me persigues? Pablo dice que allí se arrepiente y en ese momento se convierte en uno de los más grandes seguidores de Jesús y hombres más fieles que han seguido a Jesús. Dime tú, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Querido amigo, en esta hora no podrías decir tú lo mismo. No podrías doblegar tus rodillas ahí donde estás y decirle a mi Señor, dime lo que yo tengo que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo te garantizo que si tú dices esas palabras y las dices de corazón, desde este momento que tú digas estas palabras, la gracia de Dios va a ser sobre tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Él quiere sanarte, Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Resucitó. ¡Resucitó!
para darte vida a ti que creas en Él, para darte a conocer que así como Él resucitó, la Escritura también dice que Él nos va a hacer resucitar a nosotros y que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Eternamente, tiempo sin fin, por siempre, jamás. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, termino con esto. Cristo resucitó, no está muerto, Él está vivo. Él está vivo y si tú pones tu confianza en Él, también tú vivirás con Él. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este evento tan especial. Esta victoria tan grande que tú manifestaste al mundo, y en tu victoria nosotros nos gozamos porque tenemos la esperanza viva de que eternamente nosotros viviremos contigo. No por nuestra justicia, Señor amado, no por nuestras justicias, sino por tu amor, por tu grande y bendita misericordia, que pusiste tus ojos en nosotros y nos diste el privilegio del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados a ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por el privilegio de formar parte ahorita de tu pueblo. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, de ser tus hijos, Señor. Privilegio inmerecido, Padre. Te adoro, te bendigo. Exalto tu santo y bendito nombre. Mientras, iglesia, donde esté orando, una vez más yo te repito a ti, querido amigo, hoy es el tiempo. Hoy es el día aceptable. Este tiempo no es solo para recordarlo, es para meditar en el propósito. En el propósito, en el objetivo de todo lo que Jesús sufrió en su propio cuerpo. Yo creo de que si tú anotaste las citas, tú puedes volver a leer y a leer lo que Jesús hizo por ti. ¿Por qué lo hizo? Para darte vida, para perdonar tus pecados. Este es el momento en que tú puedes aceptar a Cristo. Yo hago un llamado. Allá donde tú estés, tú puedes pedir perdón. Nadie más ha resucitado. Fíjate bien, la Biblia no habla de que alguien más haya resucitado para estar intercediendo por tus pecados. El único que ha resucitado es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. La Biblia no menciona a nadie, ni siquiera pruebas arqueológicas, ni la misma ciencia humana te puede garantizar que alguien haya resucitado, para que tú confíes en ese alguien. Todos, hombres santos, murieron y están esperando el sonar de la trompeta, porque Jesús también los va a resucitar a ellos. No importa lo que hayan sido, santos, grandes santos, que murieron, todavía están esperando el sonar de la trompeta para resucitar. El único que resucitó y que puedes confiar directamente en Él. Confiar en Él, entregar tu vida a Él, es Jesús. Si tú lo haces, haz una oración entregando tu vida al Señor. Si lo haces, busca después de esto una iglesia donde congregarte. Padre, gracias por estas personas, Señor, allá donde estén, Señor, que han recibido este mensaje y han sentido en su corazón el deseo de buscar el perdón de sus pecados, pidiéndote perdón a ti, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Recíbelos como tus hijos, como tú mismo lo dices que serán. Te adoramos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, llegamos a la culminación de este mensaje.
Si algo no entendiste y tienes alguna pregunta, con todo gusto, en la página de la iglesia Fuente de Vida Eterna, ahí está mi teléfono. Tú puedes tomarlo y llamarme. Yo con todo gusto estaré respondiendo tus preguntas. Y si necesitas alguna explicación más, con gusto, yo estoy para servir. Cristo te ama. Y estamos aquí porque Dios nos ha dado la orden que te hablemos de su propósito, darte salvación. Dios me le bendiga. Estamos orando. He recibido informes de personas amigas. No voy a decir nombre. No voy a decir nombre. La persona misma, una gran amiga, la conozco desde que vine aquí a Phoenix casi. Tiene este virus que anda vagando por este mundo. Su esposo también tiene el virus. Tenemos otra amiga, otra hermanita que nos ha visitado, que posiblemente también lo tenga. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Dios puede sanarlos. Y si tú que me escuchas te encuentras preocupado o tal vez también te encuentras enfermo, entrega tu vida a Cristo. Clama a Él y Él puede sanarte. Él puede sanarte. Dios le bendiga. Nosotros estamos orando. Para mañana tenemos oración. Invito a aquellos que, así como estamos, aquí hay un buen grupito y están bien separados. Hay como 260 lugares. Imagínense que vengan unos 10, 15. Pueden separarse a buena distancia y podemos alabar junto a Él. Mañana hay oración. Ore en sus hogares y si puede venir, venga. Si trae sus niños, tienen que estar con usted. Si no, a los niños si no los traiga, porque no pueden andar de un lado para otro. Pero amamos los niños. Lamentablemente la situación no está para arriesgarlos a ellos. ¿Tenemos fe? Sí, tenemos fe. No tenemos miedo. Precaución no es miedo. Yo recomiendo a todo aquel que esté escuchando, cuídese, guarde las debidas precauciones. ¿Quiere vivir? Bueno, ¿quiere vivir eternamente? Reciba a Cristo en su corazón. ¿Quiere terminar sus días en esta tierra sin que este virus que anda en este momento lo ataque? Guarde las debidas precauciones. Vamos a despedirnos. Dios me les bendiga y les esperamos para el próximo video el miércoles próximo.